Muy, pero muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión del Tiempo en Modo Radio. En esto que se tenía que decir, Y se dijo. resumen informativo de la tarde del día lunes, luego de un fin de semana agitado y que promete tormentas para la noche, madrugada ya del martes en la ciudad de San Francisco. Algunos alertas que andan dando vuelta. eh, Seguro que va a cambiar el clima, baja la temperatura y nos va a dar un respiro a esta humedad que nos tiene a mal traer en estos días. sí, está pesadito. Está Tendría que venir pesado, sí, sí. por lo menos un alivio a la nochecita. Puede ser que llega. A la madrugada, La a la verdad. madrugada. Viste como decían las viejas de antes, viento sur lleva toda la porquería, los virus, la mugre. Ojalá se lleve toda la porquería, pero no creo. No creo, porque es mucha y es pesada, Sí. sobre Y todo si, en y esta si fuese ciudad. tan fácil. Eh, Al final lo trasladaron a Aviao, está el video en nuestras redes sociales, lo trasladaron el viernes por la noche, cuando no quedaron más periodistas, lo cargaron en un móvil de la Policía Federal y lo trasladaron derecho a la cárcel de Bower, en la ciudad de Córdoba. Sí, hay miles de versiones de lo que puede llegar a pasar, pero bueno, con la justicia federal, como veníamos hablando, siempre sorprende y no sabes cómo va a terminar la cuestión. Lo cierto es que en estos momentos está en la cárcel de Bobo. Tomando un mate cocido, me dijeron recién, información de ayer. No sé si era mate cocido o mate. Bueno, No está bien, ¿viste? Porque. al fin y al cabo demoró, pero llegó el día, que cosa que personalmente me costaba creer, que Biau esté tras la reja, ahora deberá resolver el mismo tribunal que lo condenó, si acepta o no el pedido de prisión domiciliaria que hizo el ex fiscal Biau, aduciendo que su mujer tiene problemas de depresión propia por la situación familiar que es entendible que le está tocando pasar. Pero bueno, si Biau no hubiera cometido los delitos que cometió, seguramente seguiría en la fiscalía y dando vueltas por la ciudad. Así de simple. ¿Qué querés que te diga? ¿Querés que te diga algo? Sí, Sí, ahí he estado hablando, abstrayéndome un poco de lo personal y más sobre lo judicial y lo que realmente ocurre en cuanto a las leyes y todas estas cosas que ocurren. Es decir, bueno, por el pedido sigue siendo dentro de todo normal el pedido, habitual, sí, sí, sí. por más que sea el argumento que nosotros lo tomamos como si fuese. Hay argumentos de todo tipo para pedir esposo y se lo han dado también con argumentos mucho menos, a personas se lo han dado con argumentos mucho menos fuertes que el de cuidar a su mujer. Pero bueno, Sí, el otro día dejaron hay que salir. ver. Sí, lo que es histórico es que también se tiene que determinar a dónde bien va a transcurrir toda esta condena, porque al ser tan atípico y es un fiscal que está preso, fiscal federal preso, es muy difícil ubicarlo por la duda, Pero le pase algo, había un porque salón VIP ahí en la cárcel de Bower, de acuerdo, donde hubo gente de San Francisco. sí, pues Estaba se entre, compone. viste, el dueño de Ciudad Gama en Córdoba, Petrone, Sí, ex presidente del Club Racing y demás, que estuvo bastante preso y que nunca lo largaron, no sé, también lo tenían ahí. Y bueno, en ese pabellón había empresarios, abogados y tenían un trato preferencial, inclusive gente de San Francisco que pasó por ese lugar, que estaba relacionado con la política, decía que tenían televisores, aire acondicionado, tenían otra calidad de vida acorde al grado de delincuente o la posición social que tenga el delincuente. sí, o sea, eso también me lo han comentado y no coincido totalmente con eso porque, bueno, sigue siendo una cárcel y Bogor no es una de las cárceles más, porque tarde o temprano compartís con otra gente lo mismo. ¿Entendés? La cuestión acá, la que yo creo que tiene relevancia, es que al ex fiscal no le ocurra nada dentro de la prisión, ¿entendés? Porque ese es el No, problema, no, no, porque, como decís vos, pero debería una estas cárcel personas que tiene están que ahí tener adentro. sectores, porque hay policías condenados, hay guardiacárceles condenados, hay abogados condenados, hay gente con mucho poder condenado y tendrán que tener un lugar donde alojar a gente, viste como dice Bullrich, de alto perfil para los narcos, bueno, gente que tenga un perfil diferente y que en algún Y es momento estuvo que el otro lado del mostrador. Es que es justamente el problema. O sea, con este perfil es la primera vez. Por eso, pero también es una excusa. Si no, no digo, todavía no pasó, pero si pasa eso también es una excusa. Si no tengo dónde ubicarlo, me lo mando a la casa. A mí en lo personal No, me yo parece. lo veo como que ahí se refleja también porque este es un primer paso. Hoy a la tarde también a Tayana le están dando, lo están denunciando y está saliendo un montón de cosas a la luz y que normalmente no se tocaba a los fiscales
a los jueces un poco, pero a los fiscales es otra cosa, ¿me entendés? Entonces, determinar el lugar y qué sé yo, y también decir que en Córdoba no hay una presión federal, y en casi todo el interior del país no hay una presión federal, no hay lugar para esta persona porque era impensado que una persona de este nivel puede caer preso en una Argentina donde la corrupción está por todos lados. Sí, siempre es más difícil. Pero bueno, hablando de cárceles, tenemos encadenando un tema con otro y viendo las diferencias sociales, por supuesto, que existen, tenemos graves incidentes en la cárcel de la ciudad de San Francisco, en la unidad penitenciaria de la ciudad. No es el primer hecho. Número 7. Número 7. No es el primer hecho. Hace varias semanas que vengo recibiendo información de hechos de distintas índoles que vienen ocurriendo dentro de la cárcel de San Francisco, nada más que en este caso fue muy grave. Entre varias personas golpearon a uno de 23 años, lo dejaron en grave estado. Esta persona está internada en el hospital Iturraspe, aparentemente en primera instancia decía que era muy grave el estado, ahora está en una mejor situación de salud, pero recibió una golpiza terrible. Aparentemente lo que me cuentan a mí es que tuvo un enfrentamiento. Normalmente cuando esto sucede se dicen lo corren del pabellón. Esto ocurrió en el pabellón número 5. En los comentarios que tenemos en nuestras redes sociales hay un montón de versiones de lo sucedido y de disputas internas dentro de la cárcel y acusaciones hacia los directivos de la cárcel de San Francisco. Pero bueno, lo que ocurrió, me cuentan a mí, es que se enfrentó. Normalmente cuando esto sucede y vas a perder, corres hasta la puerta. El pluma es el jefe del pabellón, el que manda el pabellón, que es otro preso, no es un guardia cárcel. Vos llegás a la puerta, te abren la puerta y te cambian de pabellón, te vas. En este caso lo que dicen es que no abrieron esa puerta y ahí mismo lo golpearon entre alrededor de 15 y 20 personas fuertemente, dejándolo inconsciente este chico de 23 años, que se trata de alguien conocido para nosotros, que es Escobedo, Valentín, quien había estado detenido en el caso de Samir y luego se corroboró que no tenía nada que ver. Si bien ahí sigue estando en la causa, se le otorgó la libertad porque no tenía absolutamente nada que ver en esa causa de Samir y fue un chivo expiatorio. Bueno, ahora estaba en la cárcel de San Francisco, desconocemos los motivos, fue brutalmente agredido y hay un montón de versiones de lo que sucede en el pabellón número 5, de familiares, de gente que va a la cárcel a visitarlo, desde los mismos internos que por ahí nos escriben, una situación muy compleja que se vive específicamente en ese pabellón 5, donde hay disputa de poder, enfrentamiento, y por lo que yo veo, que nos escriben en nuestras redes sociales, apuntan hacia otro preso de ese sector, que sería el Pluma, quien tiene que, de alguna manera, para que se entienda, organizar, y sin embargo, dicen los familiares, los otros reclusos, que cuenta con privilegios y cobertura. Esto no lo puedo afirmar, simplemente repito lo que voy recibiendo desde quienes están detenidos y familiares que tienen presos en ese lugar. Y además se vivieron horas de tensión, esa hora tarde fue gente a la cárcel, inclusive ayer a la noche se escuchaban ruidos adentro de la cárcel como que había una protesta, cuestiones que son muy difíciles saber desde afuera, pero que los internos van contando a los familiares y la información nos va llevando a nosotros. Pero quería remarcar, esto es lo que pasó, es lo más grave, pero ya hace desde un tiempo que hay problemas en la cárcel de San Francisco, quejas de los mismos internos por situaciones que no caen bien de cómo se maneja la situación allá adentro. También me decía alguien de afuera, mira, pusieron un escáner, con lo cual entrar cosas a la cárcel de San Francisco no es tan fácil como antes, entonces también produce que algunos de los internos no tengan acceso a cierta sustancia, le provoca abstinencia y eso genera también toda una controversia. Otros dicen que esto les sirvió para acrecentar el negocio de algunos que sí pueden ingresar, vaya a saber con la complicidad de quién, todas estas cuestiones dentro de la cárcel de San Francisco, y en medio de ese mundo hay un lío. Sí, sí, bueno, porque en este submundo carcelario donde se vive, que muchas versiones, muchas cosas raras y o sea, que no sabes al final realmente que no conocemos lo que estamos pasó. afuera. Lo cierto es que este chico ingresó al hospital muy golpeado y normalmente cuando suele haber peleas adentro de la cárcel, obviamente que los hay, cuando es leve es atendido dentro de la unidad carcelaria. Hay enfermeros y hay gente que lo atiende. Pero esta vez, y por eso toma trascendencia, hubo un traslado hacia el hospital Iturrapé porque la
la golpiza que había recibido fue bastante fuerte. Hace 15, 20 días atrás me dijeron que sucedió algo similar y que también trasladaron a un detenido en ambulancia desde la penitenciaría. Y otra cosa que se quejan es que normalmente cuando esto sucede se le avisa muy tarde a los familiares, son los últimos en enterarse de lo sucedido, que se regatea información, que hay maltrato desde algunos guardacárceles hacia la familia. Esto es lo que cuenta la gente que tiene. Sí, sobre todo familiares detenidos. los sábados que normalmente son los sábados de visita donde va un montón de gente a visitar a sus familiares que están presos. Que estén presos tampoco significa que a la gente que venga a visitarlo los traten Exactamente. como animales, pero esa es la intención y para eso ponen, como decía vos, el escáner y ponen un montón de situaciones donde facilitarían o la intervención del Estado como para que las cosas no se salgan del control, cosa que no pasó en este sábado porque le pasó a este jovencito que puede haber terminado en una tragedia y no fue así de casualidad. Sí, también en nuestras redes, el que quiere entrar, es el diario El Tiempo, nos buscan en Facebook como en Instagram, hay amenazas, muchas amenazas, así que espero que esto no escale, que no sea el punto de partida de hechos más graves ni dentro ni fuera de la cárcel, porque hay muchas amenazas y causa cierto temor de que eso se traslade a un enfrentamiento entre grupos rivales que tienen Es problemas de que, distinta índole. es que según algunas versiones que son las más fuertes, esto viene desde afuera, ya había un enfrentamiento, pero tiene que después se encuentran adentro cercanos o distintos grupos y ahí donde empieza el problema. Hay que destacar que esto no es un maltrato de de las personas que trabajan dentro de la cárcel y maltratan o pegan a una persona que está bajo prisión. Son entre grupos de prisioneros, no sé, que se golpean, no Sí, pero interviene los por la cárcel. familiares de algunos reclusos están diciendo que no hay intervención de los guardiacárceles, que quien maneja ese sector tiene Sí, sí, una veña de cosas, sí, pero no sé, y que los directivos no informan lo que sucede, distintos reclamos que hacía mucho no se escuchaban y hace un tiempo están haciendo ruido en la cárcel de San Francisco. Yo no quiero dar por cierto esto, pero sí son los rumores, la información que nos llegan desde dentro de la cárcel y de familiares que tienen personas recluidas en la cárcel de San Francisco y sobre todo en este pabellón número 5. sí, pero te vuelvo a repetir, o sea, es muy distinto para que queden claros. Sí, violencia institucional. Claro, y otra cosa es cuando afuera ya hay problema y después también ese problema está dentro de la cárcel. Y ahí donde se genera. Sí debería, obviamente, haber una intervención o ponerle una estrategia de parte de las personas que manejan la prisión para decir, che, mira, si este es de un sector y este del otro sector, no ponerlo dentro del mismo pabellón porque seguramente va a pasar algo. Sí, como pasó ahora. No sé si se hace esa inteligencia, entre comillas, para Yo creo decir, que sí. sí. Entonces, sí, bueno, para darte un ejemplo de la gente, si este pibe es de la 202 y la 202 están enfrentados con los de frontera, y no ponga No lo junté. juntos, Va porque a si haber no problema. va a haber problemas. Bueno, esto es lo que está sucediendo en la cárcel de San Francisco. Vuelvo a repetir, ahora el problema está dentro, que tal vez venía de afuera, pero puede generar hacia el lado de afuera de la cárcel, porque hay muchas amenazas en redes sociales, algún tipo de conflicto. Esperemos que las autoridades estén tomando cartas en el asunto, estén viendo lo que se está escribiendo y lo que se está diciendo, porque muchas veces puede ser que quede en eso nada más y otras veces esto va escalando y se convierte en algo mucho más grave también. Por eso mismo, ahí la intervención es para prevención. Bueno, y también tenemos juicio en tribunales. Comenzó en la jornada de hoy un juicio, creo yo, que va a marcar un antes y un después en lo que tiene que ver con accidente de tránsito, un triple choque donde 3 personas murieron en la ruta nacional número 19 en cercanías de la Francia. Ocurrió el 22 de diciembre de 2021. Por allí circulaba un vehículo, detrás de ese vehículo iba una Volkswagen Amarok, que aparentemente entró en discusión porque este vehículo menor no lo dejaba sobrepasarlo, señal de luz, alguna puteada, y acá está la diferencia. Esa Amarok choca de atrás
al vehículo menor. Este vehículo menor cruza el cantero central de la autopista y termina impactando con dos autos que vienen de frente, Dos autos. dos autos más que venían de frente, y ahí se dan, en esos dos autos que venían en sentido contrario, las 3 muertes. Acá la discusión está dada en si esta camioneta, Volkswagen Amarok, que era conducido por un vecino de la Francia llamado Eliseo García, lo chocó intencionalmente el otro vehículo, o si fue un hecho fortuito y casual que en la discusión el otro le puede haber frenado, qué sé yo, y se provocó un accidente. Una cosa es un accidente que se da por cuestiones fortuitas y otra cosa es cuando alguien lo provoca. Incidente. Exactamente, viene el auto, la camioneta te choca porque está enojado y provocó esta tragedia. Lo que plantean la familia de los fallecidos es que fue a propósito, con lo cual no solamente están enojados con esta situación, sino que en lo judicial el abogado querellante está pidiendo de que la carátula se cambie de a homicidio con dolo eventual. Exactamente, de culposo, que sería sin culpa. Cuando hace referencia a culposo, hace referencia a un homicidio sin culpa, a homicidio con dolo eventual, lo cual es una pena mucho más alta que la de homicidio culposo. Habrá que ver si con los testimonios y testigos que dicen que el choque fue a propósito, permiten el cambio de carátula para este hombre, que además se dio a la fuga luego del accidente y permaneció una semana en esta condición hasta que finalmente se entregó en la policía de la ciudad de San Francisco, en un hecho gravísimo que le costó la vida a 3 personas y a una de ellas la dejó con graves lesiones y más de una semana internada en el hospital Iturraspe en terapia intensiva. 3 muertos y un herido grave. Esta mañana comenzó medio retrasadito el juicio ahí en los tribunales de San Francisco. Muchísima gente, o sea, muchísimo abogado, porque bueno, como contabas vos, hay 4 autos involucrados y yo creo que cada uno debe tener su representante legal, más los parientes que habían, yo estimo que deben ser parientes porque había bastante gente en la sala y también afuera de los tribunales. Pero al tiempito que comenzó la audiencia hicieron un cuarto intermedio y se tardaron bastante tiempo, o sea, ya después se hizo tarde y bueno, te dicen, obviamente los tribunales, si sos periodista te dicen que amablemente tenés que retirar del lugar y se quedó debatiendo, así que mañana vamos a ver bien lo que ha ocurrido porque yo estimo que puede haber un estilo, entre comillas, de arreglo o un juicio de acuerdo para dilucidar lo que estaba pasando, lo que va a pasar con este caso. En el accidente fallecieron Laura Funes, oriunda de Arroyito, y Fabiana Gigliotti de Santa Fe, quienes murieron en el lugar del accidente. Días más tarde falleció Lucio Gigliotti, hermano de Fabiana, días después de estar internado en el hospital Iturraspe. Esas fueron las 3 víctimas fatales que dejó este accidente, y otras personas que sufrieron lesiones de gravedad, como Soledad Díaz, quien iba en el mismo vehículo que Lucio y Fabiana Gigliotti. Estuvo 10 días internada en terapia intensiva del hospital Iturraspe con desplazamiento de cadera, entre otras lesiones. El auto que fue impactado por la camioneta y cruzó el cantero central era un Volkswagen Gol gris, en el cual iban 2 personas mayores oriundos de la localidad de Vialema-C, que sufrieron diferentes heridas, pero no corrió riesgo su vida. Quien manejaba la Amarok, como te decía, era Eliseo García, oriundo de la Francia, quien se dio a la fuga y permaneció en esa condición por una semana hasta que se entregó en la policía de la ciudad de San Francisco. Hoy se encuentra en libertad esperando la sentencia de este juicio. Sí, ya el juicio empezó, uno estaba preso cuando empezó No, este hombre estaba en libertad. Estuvo preso un tiempo, luego lo liberaron hasta que se conozca la sentencia. Igualmente, el delito que se lo acusa la justicia inicialmente es homicidio culposo agravado por multiplicidad de víctimas, más de uno. Con ese agravante la pena mínima se estira, creo que hasta 4 años y pico, con lo cual es probable que, si no cambian la carátula a homicidio con dolo eventual, probablemente reciba también un castigo de cumplimiento efectivo, porque recordemos que si te dan más de 3 años, lo debes cumplir en prisión. Así que estimo que el homicidio culposo agravado que tiene va a indicar una pena mínima de unos 4 años, con lo cual va a pasar 2 años y pico dentro de la cárcel, como en otros casos que ya
han sucedido de esta forma en accidentes de tránsito, paradigma que cambió hace 4 o 5 años. Antes casi nadie iba preso en un accidente de tránsito, ahora se toman distintas cuestiones, parámetros, la ley que cambió, en la cual hay agravantes que hacen que un homicidio culposo te haga quedar preso. Aparte, sumarle abandono de persona porque se fue del lugar y no y después lo detuvieron tiempo después, o se entregó después, tiempo después. Sí, sí, Es un agravante importante también. y aparte es gravísimo, si se corrobora que lo chocó a propósito de atrás, provocó semejante tragedia y luego se dio la fuga, me parece que la justicia ahí tendría que dar una sentencia ejemplar contra este hombre. Sí, sí, por eso hay que ver bien, determinar lo que ocurrió en el, bien en los hechos y bueno, se iba a dilucidar ahora en estos En esta días. semana vamos a tener la sentencia y ahí estaremos cubriendo qué ocurre con este caso muy, muy resonante y que creo que puede marcar y un antes y un después según cómo determine la justicia que sucedió, porque es la información que dicen testigos. Lo tendrá que corroborar fehacientemente de que fue intencional y ahí estaríamos en presencia de un caso totalmente distinto, pero para eso vamos a esperar en las próximas horas, próximos días, qué determina la justicia de San Francisco en este resonante caso. Sí, me decía Julián, teníamos la foto del juicio, acá está. Mejor tarde que nunca, pero bueno, me hubieras hecho señas, ¿viste? La Sí, foto, se ahí te está. dice así, pero no, No, te no entendí. Ahí está la foto del juicio para corroborar que esta mañana, el lunes, a pesar de que era el lunes, Julián Medina estaba trabajando en los tribunales de la ciudad de San Francisco. No, aparte para reconocer que esto se está llevando a cabo, porque pareciera en un momento cuando empezaba a hablar de las causas en sí y después si no se sigue mediáticamente, parece que Se pasa, pierde, sí, sí, se sí. pierde y no pasa desapercibido y después a una persona, si es que hizo semejante hecho, pasa como si nada, ¿no? O sea, Sí, vuelve a sí. la casa y sí, mató a otra Tenemos, persona. tenemos un poco la obligación de seguirlo y que quienes nos miran, nos siguen, se enteren de qué sucede en estos resonantes casos que a muchos otros, sobre todo los involucrados, no quieren salir en los medios, ¿no? Sí, sí, lamentablemente es así, pero bueno, después cuando hablamos que se sienta precedente y que cambia, son por todas estas cuestiones. Bueno, para finalizar, tenemos paro de la UPC, no aceptaron la propuesta del gobernador Zarzora, le dijeron que no, hay varios ítems en discusión y no Se quedó corto, Martín. exactamente, no solamente eso, sino que además lanzaron un paro para el día miércoles y jueves de esta semana. ¿Y volvió ya Martín Sí, sí, estuvo ya de- volvió, creo que sí, volvieron todos, no creo que se haya quedado allá de vacaciones, qué sé yo. Sí, estuvo así de estilo Adorni, estuvo dando vueltas por Estados Unidos, los de EU. Exactamente, así que la novedad es que hay paro, lanzó un paro la UPC para miércoles y jueves, así que vayan preguntando mañana en el colegio, porque es martes, si hay clases o no, porque ¿Quién no se siempre adhiere? se Sí. adhieren, en el secundario depende de cada profesor. Es todo un problema para la gente común y que tiene que llevar los chicos, no sabe los horarios, todo un quilombo. Pero bueno, paro de la UPC, no aceptaron la propuesta salarial del gobernador Zarzora. También para ir terminando, Milei, el presidente de la Nación, estuvo Todo. en la Bolsa de Comercio de Córdoba, hizo un discurso larguísimo, dijo que en agosto, entre otras cosas, la inflación puede empezar con cero. Yo lo dudo, ¿no? Hoy, viste, bueno, la mayoría sabe, tengo otro negocio, un comercio, y hoy 3, 4 listas de precios nuevas. Algunos fiambres con un 10% de aumento. Lamentablemente aumentó muchísimo. Y fui a la estación y me dijeron que en promedio aumentó un 10% la nafta en los últimos, Pues desde no que era el empezó la 8. guerra. Bueno, pero siguió aumentando de a poquito, un 10%. Así que con estos niveles de aumento dudo que en agosto pueda empezar con cero, porque hay una cuestión de que no sé por qué hay aumento, ya te digo, en todo lo que es almacén, inclusive aumentó la cerveza, muy poquito, 3, 4%, pero aumentó la cerveza en el final de la temporada, cuando normalmente largaban oferta y bajaba de precio. Ahora aumentó la cerveza, aumentó la gaseosa, una situación media rara, no me pregunten por qué, porque no soy economista, no tengo idea, pero sí vi las listas de precios que enviaron y todos los productos tienen aumento, algunos de ellos muy, muy altos, como el 10%. Sí, sobre todo en la comida, en lo que está aumentando la comida, y eso lleva un tinte de gravedad que no es común, porque como que se había desacelerado esa parte, sobre todo para la gente que no llega, la mayoría no llega a fin de mes para comprarlo y se está siempre bajando un poquito en el consumo y también eso
mismos negocios también afecta. Sí, Es sí, una una cadena cadena. que no para nunca, parece. Así que bueno, así están las cosas. Milei defendió, por supuesto, su programa de gobierno, dijo que se terminaron con muchos años de populismo, que ahora el liberalismo va a cambiar la cara del país, que donde se destruye un puesto de trabajo porque esas fábricas, esos lugares quedaron obsoletos, se construyen mejores en otros sectores de mayor calidad y donde los empleados son mejor remunerados, cosa que todavía en la realidad no estaría viendo. Tampoco habló del caso Libra, donde el fin de semana Sí. salieron un montón de pruebas que al menos demuestran que el presidente mintió en las declaraciones posteriores a lo que fue Libra. Y tampoco habló del caso Dorni, que viajó con su mujer y después aparece en un vuelo privado y demás. De eso prefirió no decir nada. E inclusive a Dorni lo acompañó y se abrazaron ahí, no sé, como si fueran... Sí, demostró El su apoyo, apoyo. total apoyo a Dorni. Qué sé yo. Haz lo que yo digo, Y no lo que también yo ahí hago. en la cámara donde se está investigando, donde está se está investigando el caso Libre, lo llamaron a que vaya a hablar a Dornis, a Karina Milei y al mismo presidente sobre el avance de esta causa En el Congreso, eso, no en la claro, judicial. en el Congreso. Y, y todo surgió, que también hay que destacar, sobre una publicación periodística. Que Exactamente. dijeron que sí estaban los expedientes, estaba acoso, y el juez nunca, El fiscal, el fiscal, perdón, eh, nunca hizo nada con las pruebas que había recolectado. se la mandó el fiscal, porque ahora citó en calidad de testigo a la periodista que Sí, es de un al revés. portal, él la citó para, como testigo, no sé testigo de qué, cuando solamente tuvo acceso. A ver, se lo comentamos a la gente, esto es fácil. Se terminó el secreto de sumario, todos los que participan en la causa accedieron al expediente y seguramente a esto se lo pasó a alguno de los abogados de la parte querellante a esta periodista. Lo que hizo esta periodista es difundirlo, tener la primicia, que es lo que queremos a veces todos los que trabajamos en este rubro, pero no tiene nada que ver con el caso del libro para que la cite. No citó a ningún funcionario y cita a la periodista en calidad de testigo. Es rarísimo, es el mensajero nada más, muchachos. Pero bueno. Cosa que hace este fiscal. Sí, sí, raro, todo muy, muy raro. Aparte, todos sabemos que cuando estás en el poder, nadie te va a tocar, te llega la justicia cuando te tenés que ir. Te puede durar 4, 8 años, no puede ser más de 2 periodos presidentes, salvo que deje a tu hermano o un familiar. Cuando se termina tu periodo de gobierno, ahí aparecen todas las causas judiciales y te llevan puesto. En este país ha sido siempre, sí, Sí, no va a cambiar. lamentablemente así. Así que bueno, Milei estuvo por Córdoba agradeciendo, dice también a los cordobeses que le brindan el apoyo en las urnas. Qué sé yo. Veremos si sigue con ese apoyo próximamente. ¿Estuvo con De Loreo o no? No, ¿Sabés? no. De Loredo desafió a un interno, a Bornoroni y a Luis Juez. No importa que pensemos distinto, pero vamos a una interna si le ganamos el otro, ¿viste? No importa. No importa el pensamiento, ni lo que nada. Vamos a una interna, el que Sí, gana sí, no, el presente. Qué sé yo, tiempos nuevos de la política. por eso No quería son ver ni si... mejores ni peores, son nuevos. Distintos. No, eso, son nuevos, pero no distintos. Ese es el problema. Ahí tenés razón. Vos tenés razón, tenés razón. Y bueno, le vamos a poner un poco de onda. El fin de semana tenemos baile y nosotros hacemos sorteo. Llega, qué locura, el gigante de bomberos. El domingo 22 de marzo, claro, porque el lunes es feriado, pero es feriado para algunos, no para todos. Pero bueno, el que Es tenga ganas de ir al baile va. feriado para el que va al baile. El que va al baile no hace feriado el lunes. Hace feriado el ¿Te gusta o lunes, sí no? o sí. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Qué locura. Sí, 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 me gusta. Sí, sí, sí. Tiene muy buena banda, pero bueno. Ahí tenemos entradas, si quieren participar, pongan me gusta o cuando quieren la entrada, así ya entran en el sorteo, que lo vamos a hacer el jueves o el viernes. El viernes están hasta el domingo, tienen tiempo. Nosotros nos vamos, pero antes tenemos de Cristian un mensaje. Van a rodar cabezas en el servicio penitenciario de San Francisco. Esto recién empieza. No le tememos, los guardias son empleados de los presos. Una ironía, ¿no? Los guardias son empleados de los presos. Mm. O sea que quiere decir que hay alguien dentro del penal que está detenido que tiene más poder que los guardias. Si no entiendo mal Sí. lo que está diciendo Cristian. ¿Qué Sí. sé yo? Pero bueno, cumplimos con leer el mensaje y le agradecemos que Cristian también siempre participa, siempre Sí. escribe en nuestras redes sociales. Bueno, nos vamos nosotros muy lunes. 30 minutos chanta. Cumplimos con el horario, ya está, el trabajo hecho el lunes. Demasiado. Julián trabajó esta mañana también, estuvo en tribunal. Tarea cumplida. Tomó el café, me imagino también, como siempre. Sí, no en tribunal, le tomé de coco. ¿Todavía hay canje, no? No, no, no. ¿No hay más canje? No hay más. Así que no pudimos tomar café. No. La puta, ya ni el café tenemos gratis. Y todo cuesta. Antes hacíamos canje, ¿cómo cambió los tiempos? La obra social nos daba. Después se enojó porque criticamos un médico y nos cortó la cobertura.
Pero bueno, ¿qué es eso? ¿Viste? El costo también a veces de decir, contar lo que pasa. Y se tenía que decir. Y bueno, y ahí estamos. La otra vez volvimos a vender la publicidad. No, ustedes están en un fibrón rojo marcado. Claro. Le damos a todos los medios menos ustedes. Y eso Suele que pasar. lo había imputado la justicia, el médico, no nosotros. Por supuesto que no nosotros. Bueno, nos vamos, nos volvemos a encontrar la jornada de mañana con toda la información en este resumen que hacemos todas las tardes. Gracias como siempre por acompañarnos. Un abrazo para todos.